Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Me avisan si me pueden escuchar correctamente. Se escucha correctamente, sí. Sí, se escucha correctamente. Sí se Excelente. escucha. Gracias a la orden por esta presentación y a ustedes por asistir en esta tarde. Así que vamos a iniciar. Ya ustedes saben mi nombre, Degni Josiel, aquí para servirles. Y hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, y es el portafolio docente como estrategia para la sistematización de la práctica pedagógica. Sé que ya es un tema que han escuchado bastante, así que vamos a ir descubriendo algunos tips muy importantes que debemos tomar en cuenta a la hora de tomar esta herramienta y pasarla a la fase de estrategia dentro de lo que es la sistematización. El objetivo del seminario es analizar el uso del portafolio docente como estrategia para la sistematización de nuestra práctica pedagógica, destacando su importancia como herramienta de la reflexión, autoevaluación y mejora continua. Sabemos que esta es la intención que nosotros tenemos. Ahora, vamos a llegar a ciertos resultados a través de esto. Y lo que queremos es comprender la importancia y beneficio de que le podemos dar uso a este portafolio docente como estrategia de la sistematización y conocer y explorar cuáles son las posibilidades que nos pueden brindar las herramientas para entonces crear nosotros mismos, gestionar y analizar nuestro portafolio. ¿Alguno ha tenido contacto con algunas de estas herramientas? ¿Las conocen? ¿Han podido desarrollar portafolios digitales docentes? Pues los puedo leer por el chat fácilmente, si alguien lo ha hecho. ¿O todos lo han hecho? Bueno, parece que sí. Entonces, hablemos un poco acerca de la sistematización en educación. Me gustaría que una o dos personas puedan expresar por acá qué entienden por sistematización. Ok, estoy leyendo por el chat que hay personas que sí han tenido contacto con esta y otras que no. Muy bien, aquí estamos para aprender. Vamos a ver, ¿alguien se motiva? Pueden levantar la mano, pueden simplemente alguien encender su micrófono y le cedemos la participación. Sí, la maestra Martina Mateo desea participar. Excelente. Buenas, ¿cómo están? Saludos. Bueno, entiendo por sistematización como esa acción pedagógica que se realiza para organizar todo lo que tiene que ver con la acción que realiza el maestro en el momento de planificar, de construir instrumentos. En pocas palabras, es describir todas las acciones que se van a hacer. Es como un tipo de instrumento o herramienta que se usa para organizar todas las informaciones. Muy Para la mejora. interesante. Muy bien, muy bien. Dio un punto muy importante y es la parte descriptiva. En la sistematización, una de las fases principales es describir el proceso que estamos ejerciendo dentro de nuestra práctica. Muy bien. Marina también tiene la mano, Martina, perdón, tiene la mano levantada. Martina es la que acaba de hablar. Anteriormente también la Ok. maestra Dilenia tenía la mano levantada. Delante, Dilenia. Y buenas tardes. Martín lo acaba de decir, sistematización es sinónimo de organización. Correcto. Gracias. Entonces, ya enfocados a nivel de educación, entonces ya podemos construir nuestro propio concepto. Es esta fase donde vamos a organizar nuestras ideas, donde vamos a planificar y partir de una reflexión para construir un mejor proceso de aprendizaje. ¿A dónde llega todo esto? Bueno, a nuestra propia autoevaluación, que es uno de los puntos fundamentales en este proceso. Por acá tenemos un autor, bueno, tenemos algunos autores que en 2016, Ramos, ellos indicaban que la sistematización en educación es un proceso de investigación que busca mejorar la práctica educativa a través de la reflexión crítica y la articulación entre lo teórico y lo práctico. Entonces, no es simplemente tomar nuestras evidencias y almacenarlas,
sino que tenemos que hacer un proceso reflexivo. Y cuando hablamos de una reflexión crítica, no es solamente resaltando los aspectos positivos que podemos encontrar dentro de nuestra práctica, sino puntualizando también entre aquellos en los que demostramos ciertas deficiencias, para entonces buscar la manera de construir propuestas que se puedan aplicar y mejorar este proceso. Que esto esté enfocado justamente, digamos, en nuestras aulas, cuando tenemos esos profesores que simplemente ven que una de las estrategias no está funcionando, entonces simplemente quedan ahí. La idea no es esa, la idea es que pueda tomar un proceso reflexivo para identificar quizás algunas de las posibles causas por las que los estudiantes no están comprendiendo. Digamos que no cumplen con ciertos estilos de aprendizaje que no son homogéneos. Entonces, lo que se busca es identificar estas pequeñas fallas o estas pequeñas deficiencias y mejorarlas. Eso es lo que buscamos dentro de nuestra práctica educativa. Excelente la participación de todos. Vamos a continuar entonces. ¿Cuáles son los objetivos de la sistematización en educación? Ok, había movido un poco. Aquí tenemos 6 puntos clave. La primera de estas es evaluar el impacto y efectividad de los programas y proyectos educativos. Cuando hacemos un proceso de sistematización y organizamos todas nuestras ideas y reflexionamos sobre este proceso, lo que buscamos en un final es evaluar qué impacto ha tenido, si ha sido positivo, si ha sido negativo, si no ha sido el esperado. Entonces, a través de estos lineamientos podemos calcular la efectividad de nuestro programa o de nuestro proyecto que hemos desarrollado. Como segundo punto, tenemos identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas para replicarlas, obviamente. Pero cuando identificamos prácticas que no han sido muy positivas, ¿ustedes creen que esto también nos ayuda? Efectivamente. Estas prácticas, cuando identificamos que no han sido satisfactorias, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, analizamos, que es el paso siguiente, analizamos cuáles han sido estos factores que influyen en el éxito o fracaso en cuanto a las estrategias que se han estado utilizando. Y a medida que vamos analizando, contextualizando, explorando estas vertientes, encontramos entonces qué podemos mejorar. Entonces, aprendemos tanto de los éxitos como de los fracasos. Pero la idea, sabemos todo que lo que tratamos de buscar es el mayor número de éxitos, claro que sí. Ahora bien, quedan 3 objetivos más. El siguiente es promover la reflexión crítica y la participación activa de los actores que están implicados en este proceso. Sabemos que no todos los docentes les gusta reflexionar sobre su práctica. Sabemos que después de una larga jornada, mayormente solamente quieren descansar. Ahora bien, la reflexión cumple 3 momentos. Podemos hacer un acto reflexivo antes de entrar a un proceso como tal para evaluar todos esos puntos que queremos desarrollar. Tenemos la reflexión en la práctica, que esta, aunque no la vamos sistematizando en el momento, no vamos a ir redactando ni nada, pero queda aquí en nuestra mente. Y es una de las más principales porque en términos de la evaluación o de la reflexión ya post todo este proceso de clases, entonces es la que nos ayuda a identificar y poder entonces sí, sistematizar todo este proceso. Ya habíamos hablado que la sistematización se enfoca en identificar, reflexionar, evaluar sobre todo el proceso formativo. Entonces, ciertamente la reflexión crítica juega un papel fundamental. También tenemos generar conocimientos y evidencia sobre la efectividad de las intervenciones educativas. Y por último, fortalecer la capacidad de planificación y gestión. Al momento de generar esos conocimientos y evidenciarlos, como quedan dentro de nuestro proceso, entonces ya podemos aprovechar todo este análisis, evaluamos y fortalecemos esas pequeñas deficiencias que podamos encontrar y nuestro proceso de planificación mejora considerablemente. No es lo mismo un docente que simplemente llega al aula a improvisar un poco o a poner en práctica algo que ya sabe, que sistematizar. ¿Por qué? Al momento de sistematizar, nosotros podemos compartir estos conocimientos con terceros. Y es lo que entonces podemos llamar prácticas efectivas, porque otras personas pueden replicar nuestros procesos o adaptarlos
dependiendo del contexto en el que se esté desarrollando. Entonces, me gustaría saber si hasta el momento vamos bien, si vamos todo claro. Me pueden indicar por el chat, claro está. Vamos a ver. ¿Hay alguna parte que quieran profundizar un poquito más? Exacto, vamos todo bien por el momento. Esperemos que continuemos así. Vamos a ver. Vamos a continuar entonces con el portafolio de evidencia docente. Y aquí es donde nuestro compañero Garbel Estrella va a continuar. Muchas gracias, José. Muchas gracias a la borde también. ¿Me pueden escuchar? Sí, se escucha. Excelente, muchas gracias. Después de ver lo que es la sistematización, es momento de hablar un poco del portafolio, ya que por las características que ustedes conocen y que ha mencionado nuestro facilitador José Jiménez, este portafolio se convierte tanto en un instrumento como una estrategia de bastante utilidad a la hora de nosotros querer sistematizar procesos para posteriormente ya sea evaluarlos o reflexionar sobre ellos. Bien. Entonces, antes de comenzar a hablar sobre el portafolio, es preciso entender de dónde surge y por qué se comenzó a utilizar en educación. De acuerdo con esta autora, Lyons, el portafolio en el ámbito de la docencia no es nuevo. Es una estrategia y un instrumento que surge desde la década de 1980, principalmente en países como Estados Unidos y Canadá. El portafolio docente surge porque en esa década se estaba dando una nueva orientación a lo que era la carrera del docente. En ese momento se entendía al docente como una persona que hacía un trabajo burocrático, igual que un contable, igual como lo hace un abogado o algunos oficinistas. Sin embargo, otras personas entendían que la carrera docente, las personas que se dedicaban a la docencia, eran unos profesionales que se distinguían de los demás por las características de la profesión a la que se dedicaban. Entonces, esa visión de la docencia, que era más pasiva, más parecida a otras profesiones, se le conocía como la visión burocrática, mientras que a la nueva visión que se quería crear sobre los docentes se le concebía como un modelo profesional de la docencia. Entonces, las características de este nuevo modelo profesional entendía al docente como un ente activo, el cual debía planificar sus clases, el cual debía tomar una participación activa en los procesos en cuanto a la intervención con los estudiantes, y esto requería que se crearan nuevas estrategias de evaluación del desempeño docente. En el modelo burocrático, al docente se le evaluaba con pruebas estandarizadas. Dígase, le daban un examen con algunas respuestas predeterminadas de opción múltiple, y en función de las situaciones que se presentasen, en algunos casos, el docente debía seleccionar. Estas pruebas estandarizadas se aplicaban en todo el país, en el caso de Estados Unidos. Sin embargo, eran bastante criticadas porque no reflejaban lo complejo que es el trabajo del docente. Por ejemplo, yo puedo crear una evaluación para evaluar a los docentes de aquí de Santo Domingo. Sin embargo, el contexto de Santo Domingo es distinto al contexto educativo que se puede vivir en otra provincia como en Barahona o en Monteplata. Entonces, se necesitaban de modelos de evaluación que tomaran en cuenta esas situaciones distintivas. Entonces, diversos autores e investigadores de esa época optaron por incluir dentro de la evaluación docente el acompañamiento en contexto, que consistía en la observación de la práctica del docente y acompañado del portafolio de evidencias, donde el docente llevaba su proceso de forma autónoma y a la hora de llegar ese evaluador mostraba el trabajo que había estado realizando. Bien, en función de esto que hemos hablado y con la ayuda de nuestra moderadora, Jani Berca, me gustaría que al menos 3 personas expliquen qué entienden por portafolio de evidencias docentes. ¿Qué le llega a la mente al
al ver este término? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, sí, entiendo por el portafolio docente que es el instrumento que se utiliza, como se decía ahorita, para sistematizar todas esas informaciones que se van recopilando para luego de tenerla ahí, no solamente sea un espacio de guardar, sino que precisamente eso sirve para, es decir, hacer lo que es el FODA, ver las fortalezas y debilidades para a través de las debilidades poder seguir creciendo para desarrollar un buen trabajo. Muchas gracias, maestra Laura. Mencionó puntos muy importantes que hay que tener en cuenta acerca del portafolio. ¿Quién más se anima? La maestra Francisca, adelante. Tenemos a la maestra Francisca. Tiene que encender su micrófono para que la escuchemos. Muy bien, comentaba que el portafolio de evidencias docentes es como una forma de evaluación permanente, donde uno va monitoreando durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje lo que se va haciendo, se va guardando, se va archivando y se va evaluando estos trabajos que se van realizando. Excelente. La maestra Francisca menciona evaluación permanente. Muy buen término. Una última participación. Continuamos con la maestra Reyita Pereira. Sí, buena. Saludos. Para mí, el portafolio docente no es más que un documento que nos permite ir registrando un sinnúmero de informaciones y de evidencia relevantes sobre los avances de un proceso. Puede ser del alumno, del estudiante o del mismo docente. Muy bien. La maestra Reyita menciona algo muy importante. El portafolio lo puede utilizar tanto el alumno como nosotros los docentes. Vamos cerrando la participación en el chat. La maestra Loli comenta que es un instrumento que evalúa distintos aspectos de la práctica pedagógica de los docentes en el aula, a partir de evidencia directa de su trabajo dentro y fuera del aula. Excelente. No solo voy a utilizar lo que surge dentro del aula, sino lo que hago fuera del aula, que también es importante. Tenemos a Rafael, es una carpeta que archiva las informaciones relevantes. Excelente. Un punto que ya he mencionado es que en el portafolio no se coloca todo, no es una carpeta donde voy a vaciar todo, sino información relevante que yo selecciono con un objetivo específico. Vamos a continuar para avanzar en este proceso. Y como ustedes han mencionado, y siguiendo a Cano, un investigador que es muy importante en estos temas del portafolio aplicado a la docencia en la comunidad hispanohablante, él define el portafolio como una colección de materiales seleccionados con la intención de explicar el rendimiento o aprendizajes realizados a lo largo de un proceso de formación para reflexionar sobre ello y evaluar. Es lo que ustedes mencionaron. Yo realizo un portafolio con un objetivo que puede ser explicar cómo se dio un determinado proceso para realizar un proceso reflexivo y evaluativo de este. Vamos viendo ya cómo se conecta el portafolio con el tema de la sistematización de la práctica. Bien. Continuando, el portafolio entonces es una herramienta, es un instrumento que podemos utilizar para sistematizar los procesos pedagógicos. Y esta sistematización, porque para yo sistematizar, me veo obligado a reflexionar sobre ese proceso, me veo también obligado a evaluar ese proceso, y estos 3 puntos entonces me llevan a facilitar lo que es el acompañamiento pedagógico al docente. Bien, entonces yo sistematizo, y para poder sistematizar, reflexiono, evalúo, y este resultado me ayuda en el acompañamiento.
si nosotros investigamos a fondo acerca del portafolio o trabajamos en un portafolio, encontramos que hay diversos elementos que, sin importar con quién investiguemos, encontramos que son comunes. Primero es la determinación de un periodo para la selección de evidencias. Yo como docente, o si yo voy a ser un evaluador que voy a utilizar esta estrategia para acompañar a diferentes docentes, yo tengo que establecer un tiempo para iniciar ese portafolio y un tiempo para empezar entonces a corregirlo, a terminarlo, hacer las reflexiones sobre el proceso que se llevó en ese determinado periodo. También tenemos que determinar un objetivo para realizar el portafolio. La determinación de un objetivo es clave porque eso es lo que me va a llevar a yo seleccionar las evidencias que me van a ayudar a explicar los resultados de mi práctica. Porque si yo no tengo un objetivo, entonces voy a empezar a recolectar evidencias sin tener ningún criterio, sin realizar ningún proceso de discriminación. Y eso lo que me va a llevar es al final no poder utilizarlas de forma pertinente para explicar los resultados de mi práctica. La selección intencionada de evidencias que van a depender de ese objetivo. Yo selecciono aquello que me va a ayudar a desarrollar esa narrativa. Y por último, en un portafolio yo tengo que incluir una reflexión y una evaluación sobre el proceso que he llevado a cabo. Ahora bien, como dato de interés, los portafolios tienen distintas clasificaciones. Encontramos que el portafolio se puede clasificar según su formato o según su uso. Según el formato, podemos realizar portafolios físicos y portafolios digitales. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, queremos, por las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información, estamos haciendo énfasis en el portafolio digital. Y también, según su uso, el que más nos compete para este encuentro es el portafolio con fines de evidenciar la práctica pedagógica, pero también hay un portafolio que es con fines de validar la identidad profesional, que es un portafolio que nosotros podemos construir a través de un blog, a través de distintas herramientas, para nosotros ir registrando ese proceso, ese camino, esa ruta que hemos ido desarrollando a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional. Esto nos ayuda mucho a definir nuestra propia filosofía de enseñanza, a entender por qué enseñamos, a conocer de dónde nosotros partimos, dónde estamos y hacia dónde podemos llegar. Cuando hablamos de un portafolio, nos surge la duda. ¿Cómo vamos a estructurar ese portafolio? ¿Qué componentes debe poseer ese portafolio para yo construirlo correctamente? Yo les digo entonces que la estructura y el modo de elaborar un portafolio es un proceso flexible. Eso va a variar según el formato, el contenido que yo pretendo presentar o incluso las necesidades o el objetivo que yo me proponga. Por ejemplo, yo como evaluador docente puedo ir pensando en qué me gustaría a mí observar de la práctica de un docente al que yo voy a acompañar, y eso me puede servir como una idea para yo ir diseñando la estructura de un portafolio. El portafolio no tiene una estructura predefinida. Nosotros lo adaptamos a las necesidades del contexto en el cual estamos participando. Independientemente entonces de la estructura que nosotros vamos a realizar, y que más adelante veremos un ejemplo de un portafolio de evidencias en formato digital con una estructura que puede ser utilizada por los docentes. Independientemente de esto, vamos a tener unos elementos que son imprescindibles, que siempre deben estar en un portafolio de evidencias docentes. Entre estos encontramos la descripción de los grupos. La descripción del contexto se puede tomar desde el punto de vista de la filosofía del centro educativo, de la comunidad que rodea al centro educativo, de las características de los docentes, de los estudiantes. Toda esa información es de suma utilidad para entender algunas cosas que se dan dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.
entendemos que la enseñanza no es un proceso aislado del contexto, no es un proceso aislado de la comunidad, y que esas características de la comunidad que rodea al centro educativo van a incidir ciertamente en la forma en que se desarrollan los procesos pedagógicos. Y por consiguiente, es importante que los docentes en su portafolio tengan una descripción de ese contexto. Bien, otro punto importante es la descripción de las estrategias de enseñanza y aprendizaje que yo como docente utilizo para enseñar a mis alumnos. Aunque en función de las evidencias, si usted le toca evaluar un portafolio de docente, usted puede inferir las estrategias que ese docente utilizó para nosotros saber si fue un proceso que fue planificado, que fue pautado previamente por el docente antes de aplicarlo en el aula. Es importante que ese docente describa esas estrategias que va a utilizar. Si va a aplicar algún proyecto, si va a trabajar sobre el aprendizaje basado en problemas, si va a implementar, por ejemplo, la metodología de STEM o alguna otra metodología activa. Es importante que ese docente en su portafolio describa la estrategia que se utilizó o las estrategias que se utilizaron en ese periodo de tiempo. Debo de incluir, naturalmente, porque es un portafolio de evidencias, las evidencias resultados del proceso. Estas evidencias pueden ser las planificaciones que yo realicé, las que pueden impactar más en el desarrollo de la práctica, y los instrumentos de evaluación que yo desarrollé para obtener esa información de si se dieron o no esos aprendizajes o si se desarrollaron esas competencias. Como mencionaba, los resultados de las evaluaciones, tengo que incluir una reflexión de la práctica, que es algo básicamente obligatorio. Si yo no reflexiono sobre mi práctica, no puedo sistematizar, porque la sistematización, como saben, es un proceso donde converge la teoría y la práctica. Y eso se da a través de la reflexión de cómo yo explico el proceso de forma crítica, de forma analítica. Las producciones de los estudiantes, no solamente voy a presentar lo que yo como docente hice, sino lo que mis estudiantes me entregaron. Si apliqué algún ensayo, si los hice realizar alguna producción, debo de tener debo de seleccionar algunas, no todas, seleccionar algunas que sean interesantes o para explicar algún aspecto de mi portafolio, y debo de incluirlo. Y producto de ese proceso reflexivo, de ese proceso evaluativo del portafolio, del proceso, de las evidencias, voy a incluir también dentro de la estructura de mi portafolio un apartado donde voy a hablar acerca de las metas y planes de mejora. Entendemos que nosotros como docentes tenemos fortalezas y tenemos áreas en las que podemos mejorar. Y el portafolio docente nos ayuda a través de la sistematización de la práctica a entender estos aspectos. Y las metas que nos proponemos para mejorar aquellos aspectos de la práctica que vamos a incluir más adelante. Como hablamos, las evidencias son parte fundamental del portafolio. Estos autores, Alcebú y Gutiérrez, definen a las evidencias como son los ensayos, los exámenes, los diarios reflexivos. Es importante trabajar la narrativa docente. Yo, a través de mi práctica, a través de las experiencias que voy viviendo, ir desarrollando diarios reflexivos, ya sean semanales, para poder ir registrando esas situaciones que se van dando en el aula, ya que me pueden servir para entender mejor los procesos que desarrollé como docente y como evidencias que van a sustentar mi portafolio. Las evaluaciones también son parte importante de las evidencias que debemos incluir, y comentarios y evaluaciones de tercero. Hay docentes que lo hacen, hay docentes que no. Al finalizar un determinado proceso, les gusta que sus estudiantes los evalúen, ya sea por un instrumento anónimo o por una conversación, un espacio de diálogo que se tengan con los estudiantes, porque eso nos ayuda a vernos a nosotros mismos desde las perspectivas de los demás.
Entonces, esto también es parte importante de las evidencias que vamos a colocar dentro del portafolio. Ahora bien, como mencionaron, yo no voy a incluir dentro de mi portafolio todas las evidencias que son producto de la práctica pedagógica, porque son demasiadas y son muy variadas. Sin embargo, para yo poder seleccionar esas evidencias, debo de tener algunos criterios, unos que me voy a definir yo, pero deben de responder a que hagan referencia al logro de los objetivos de aprendizaje que yo pauté al inicio del programa. Esas evidencias también deben reflejar las fortalezas y debilidades de la práctica. Hay docentes que hacen un portafolio de su práctica para simplemente reflejar lo positivo porque tienen miedo a que lo fiscalicen. Hay otros que hacen un portafolio y simplemente se enfoca en lo negativo. El portafolio no es para eso. El portafolio es para yo identificar tanto las fortalezas que yo tengo como docente para seguir perpetuándolas en futuras intervenciones, como aquellas áreas en las que puedo mejorar. Es importante que haya un equilibrio entre estos factores. También se debe promover que las evidencias sean heterogéneas. Es decir, que desde una situación que yo estoy planteando en mi práctica, esa situación yo la pueda abundar desde distintas perspectivas. Puede ser desde la planificación, como desde la producción de los estudiantes, para así tener una comprensión holística de esa situación. Y también estas evidencias deben reflejar el estilo y las estrategias de enseñanza y aprendizaje que yo como docente defino dentro de mi portafolio. Como pueden ver, el portafolio no son componentes aislados, sino que hay que mantener una narrativa, hay que mantener la coherencia para que ese portafolio sea un instrumento válido para yo evaluarme a mí mismo y para que otros me puedan evaluar. El portafolio, gracias a estas características de poder sistematizar experiencias en el contexto, es de utilidad porque nos lleva a reflexionar y evaluar nuestra propia práctica. Como dice aquí, la evaluación y la reflexión son procesos que van de la mano. Para yo poder evaluarme, debo de reflexionar. Entonces, esta reflexión me lleva a dotar de un sentido de la práctica que yo lleve a cabo y a comprender. Y en función de que yo comprendo esa práctica que realicé, puedo sí tomar decisiones para poder mejorar o para seguir perpetuando aquello que estoy haciendo bien. Incluso si un técnico me va a acompañar durante un proceso, si ese portafolio está bien construido, va a facilitar que esa persona pueda ayudarme en mi proceso de crecimiento profesional y en mi proceso de mejora como docente. Llegados hasta aquí y antes de pasar a la parte del portafolio de evidencias en formato digital, me gustaría conocer la opinión, que si han entendido lo que se ha hablado aquí, si le queda claro lo que es el portafolio de evidencias. ¿Alguna duda o pregunta antes de que continuemos? Bien, si todo ha quedado claro, vamos a continuar con nuestro facilitador Josiel, que ahora nos va a mostrar esas herramientas digitales que vamos a utilizar para llevar a la práctica eso que hemos estado viendo. Muy bien. Vamos a continuar entonces con este apartado del portafolio de evidencias docentes en formato digital. Ya conocemos qué es un portafolio, ya hemos abundado acerca de la estructura que debe cumplir, cuáles son los elementos que un portafolio debe poseer y hablamos también de las evidencias como tal, como había compartido nuestro compañero Garber. Entonces, llegados a este punto, hay muchos escritores que hablan acerca del portafolio digital. En esta ocasión,
Prendes y Sánchez, en 2004, narraron lo siguiente, un aspecto muy interesante. Un portafolio contiene la misma información, o sea, un portafolio digital docente contiene la misma información que un portafolio educativo tradicional. La única diferencia que cae entre estos dos aspectos es la combinación del portafolio digital docente con las tecnologías multimedia. Sabemos que cumplimos con una gran variedad de evidencias. Ahora bien, para estar dentro de un portafolio tradicional, simplemente debemos mantenerlas ahí. Asimismo, como la desarrollamos en nuestra práctica pedagógica, simplemente tenemos que almacenarlas en un formato físico. Ahora bien, ya para el formato digital, tenemos que aprender a virtualizar todas estas evidencias como tales. Y son cosas que ya hemos desarrollado y que vivimos día a día con estas a mano. Por ejemplo, si estamos con un documento dentro de nuestra aula, ¿cómo creen ustedes que estaría este documento en formato digital? Bueno, bastante simple. Sería a través de un archivo PDF, un archivo Word, podría ser a través de una presentación. O sea, ya tenemos y contamos con muchas tecnologías multimedia con las que podemos articular las informaciones que vayamos a desarrollar. Simplemente llevarlo a un formato digital es aprovechar estas que ya conocemos. Entonces, partiendo de este punto, debemos conocer que no podemos utilizar cualquier herramienta para construir un portafolio. Hay muchas personas que utilizan, digamos, Google Drive para almacenar información en carpetas y simplemente lo que hacen es recolectar imágenes, presentaciones, planificaciones y la colocan dentro de una carpeta y ahí tienen todo el material. Es una forma de organizar. Existen muchas alternativas, pero saben que hay que esquematizar y distribuir todo esto a cosa de una estructura que debemos plantear previamente, partiendo de los objetivos que tengamos. Entonces, aquí le vamos a mostrar algunas de las características fundamentales a la hora de seleccionar una herramienta digital para la construcción de un portafolio. Como primera tenemos la facilidad de uso. No es cierto que vamos a buscar una herramienta totalmente difícil para elaborar nuestro portafolio. No queremos complicarnos más. Existen bastantes responsabilidades, entonces debemos buscar una plataforma que nos ayude con ese aspecto. Otro es integrar, que se pueda integrar la información que está ahí con otras herramientas que podamos crear y que podamos almacenar fácilmente sin que estén esos bloques ahí que nos restringen a subir información porque no es compatible. Entonces tenemos que vigilar esta parte. El almacenamiento y gestión de archivos es fundamental porque uno de los aspectos principales del portafolio es almacenar la información de manera sistematizada. Entonces, si no tenemos una buena base donde podamos subir todos nuestros documentos, literalmente estaríamos trabajando en vano y no es lo que estamos buscando. Otro aspecto es la personalización y diseño. Sabemos que existen profesores que son un poquito más creativos y quieren darle su toque personalizado a lo que es este portafolio que han construido, que a pesar de que guarde ciertas relaciones con los elementos y la estructura, bueno, algunos quieren poner su título un poquito más bonito, le quieren colocar imágenes, le quieren colocar ciertos adornos, entonces podemos buscar plataformas que nos ayuden a llegar a este cometido que ya tenemos. Otro aspecto muy importante es el trabajo colaborativo. Y en una de las fases principales donde vamos a tomar en consideración esto es cuando estemos desarrollando un acompañamiento docente, que ya ustedes saben, el docente va elaborando todo este proceso de su portafolio, pero si nosotros queremos mantener un buen acompañamiento, entonces, ¿qué debemos hacer? Trabajar en colaboración con este docente. Y no podemos hacerlo si la herramienta que hemos utilizado para la construcción de nuestro portafolio nos impide este principio fundamental. Entonces, ojo con este, que es muy, pero muy importante. Además, podemos encontrar herramientas que cuenten con plantillas y ejemplos que nos van a facilitar mucho la vida. En especial algunos docentes que, digamos, no quieren empezar desde cero a elaborar su portafolio como tal para hacer los apartados. Entonces, si encontramos una plantilla que nos pueda cubrir estas necesidades, podemos trabajar sobre esta. Y más adelante vamos a mostrar algunos ejemplos de ella. Tenemos también que tomar en cuenta la accesibilidad y adaptabilidad. Si es una plataforma de pago y usted no puede contar o no quiere contar con realizar este pago, bueno, pues hay que buscar una que sea gratuita. No nos podemos complicar y que sea adaptable
a lo que queremos desarrollar, a nuestros objetivos. Si su intención con el portafolio es evidenciar el proceso que ha desarrollado dentro de un aula y quiere hacerlo a través de subir videos y demás, pero la plataforma no permite acceso a videos, entonces ya ese principio de adaptabilidad no cumple. Entonces no podemos seleccionar esta herramienta. Y es muy duro, créanme, señores, que ha pasado. Estamos trabajando y nos estamos esforzando muchísimo utilizando cualquier herramienta para realizar cualquier acción. Y al final vemos que algo que queríamos hacer no se puede hacer ahí. Y nos queda simplemente recogernos y buscar otra plataforma para comenzar todo el proceso nuevamente. Y estoy seguro que a nadie le gusta por acá estar repitiendo tanto estos procesos, y más cuando son un poquito complejos, como es el proceso de la sistematización. Otro tenemos es el versionado o respaldo. A veces no nos fijamos mucho en esto, pero es bueno buscar plataformas y herramientas que mantengan ese backup dentro de nuestro progreso, que nos guarde ciertas versiones para que no perdamos sus materiales. Imagínense ustedes, caso hipotético, que montemos un curso acerca de la construcción del portafolio digital y mágicamente perdamos esta información porque no realizamos un backup como tal. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Realizar todo este proceso desde un inicio nuevamente porque perdimos nuestro respaldo. Entonces, son cositas que debemos tomar en cuenta y sé que es muy importante que lo tomen en consideración porque muchas veces les pasó, y estoy seguro que en Word estaban desarrollando algún trabajo y se les iba la luz. ¿Y qué pasaba cuando Word en esos momentos no contaba con esa copia que hacía cada cierto tiempo? Tenían que empezar a construir nuevamente. Y si usted estaba inspirado redactando un material, imagínese el dolor cuando esa computadora se le apagaba y usted tenía que volver a encenderla y usted ahí con la esperanza de que cuando entre aparezca una copia, pero lamentablemente no le había dado a guardar. Hasta ahí llegamos. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Y por último, la exportación y compartición como tal. Si estamos en acompañamiento docente, debemos sí o sí exportar y poder compartir el progreso que hemos realizado. Además, si como docente he elaborado mi portafolio con la intención de que otros puedan desarrollar y reproducir estas buenas prácticas, ¿qué me queda más? ¿Qué me queda aquí? Tengo que compartirlo. Y si no encuentro una herramienta que me pueda ayudar a hacer este proceso, entonces estaríamos simplemente redactando para nosotros, para mejorar nuestra práctica, pero no mejorando del todo la comunidad educativa. Y es uno de los principios fundamentales. Entonces, espero que le haya quedado claro estas características. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Me dicen por el chat si tienen alguna duda. Va claro hasta ahora. Claro, excelente, qué bueno, qué bueno. Entonces, la idea principal es que tomemos estas consideraciones que están acá. Si quieren tomar captura de pantalla, les voy a dar un momentito, porque al momento de realizar su portafolio, sí o sí tienen que observar esto. Si no, ustedes saben que vamos a estar trabajando ahí sobre arena y no es la idea que estamos buscando. Ahora bien, vamos a compartir lo que son dos herramientas que pueden utilizar para este proceso. Ya nosotros la hemos revisado, vemos que cuentan con el fácil uso, integran todos estos procesos de otras herramientas, el trabajo es colaborativo, se puede personalizar, se puede compartir, y estas son herramientas que seguro al menos una de ellas ya la conocen. Y la primera que vamos a presentar es Microsoft Suite. Vamos a ver, ahí la tienen. ¿Alguno la ha escuchado mencionar? Vamos a ver qué dicen por el chat. O pueden encender el micrófono ahí rapidito y decirme si he trabajado con ella o no. No, no he trabajado con ella. ¿Pero la han escuchado mencionar? Bueno, en mi caso no. No, yo no. Ok, ok. Pero ahora sí la van a escuchar. Microsoft Suite o Microsoft Suite, depende de la pronunciación que ustedes quieran darle, es una herramienta de Microsoft que fue diseñada exclusivamente para crear espacios donde se puedan crear portafolios digitales, se puedan construir plataformas como tal, espacios digitales. Entonces, hemos aprovechado esta herramienta para construir un portafolio. Se lo vamos a presentar ahora para que más o menos tengan un vistazo. Vamos a ver. Me avisan si pueden ver mi pantalla, creo que sí.
Vamos a ver si me permite compartir nuevamente. Ok, aquí lo tenemos. Ya sí pueden ver mi pantalla, me avisan. ¿Correcto? Ok, veí por el chat que sí. Aquí tenemos la primera de ellas que es Microsoft Suite. Pero vamos a ir al apartado principal. Es una herramienta bastante intuitiva, sumamente fácil de manipular. Vamos a ver si pueden ir viendo el progreso. Todos pueden ver mi pantalla principal, donde dice le damos la bienvenida a Sway, ¿correcto? Sí, maestro. Ok. Entonces, en este apartado, aquí hay varios ejemplos que ya hemos ido desarrollando y lo que le estaba mencionando. Contamos con una serie de plantillas que podemos utilizar fácilmente. Entonces, usted puede empezar a crear su portafolio desde cero o simplemente seleccionando una plantilla. En este caso, la manera en la que va a ir desarrollando su portafolio se va a adaptar a las necesidades que usted vaya, obviamente, observando y los acápites que quiera ir resaltando como tal. Usted va a crear su título, vamos a decir que este va a ser nuestro portafolio de evidencias. Ok. Portafolio de evidencias. Y ya a partir de ahí, señores, miren qué fácil es esta herramienta. Aquí van a ir añadiendo los encabezados, los textos, las imágenes, pueden cargar sus videos, pueden colocar sus planificaciones. Es bastante simple de utilizar y cuenta con todas las características ya mencionadas. Entonces, en este apartado no vamos a construir uno desde cero, pero sí le vamos a mostrar cómo podrían más o menos visualizar su portafolio después de haberlo creado. Digamos que ya contextualizamos y tenemos todo nuestro proceso desarrollado. Bueno, es bastante simple. Vamos a ir a este apartado donde dice mostrar. Señores, y miren qué bonito es este portafolio. Aquí contamos con todo el proceso. En este modelo está de manera vertical, donde pueden ir viendo todo el seguimiento. Pero hay una fase que me gusta mucho de esta herramienta y es que podemos visualizar todo nuestro material desde un menú de navegación. Muy importante. Y acá pueden ir. Si quieren ir a la presentación del portafolio, bueno, les damos clic acá. Si quieren ir a la introducción y contextualización, si quieren ir a la filosofía del docente, planificación, evidencias de la práctica, evaluación, reflexiones. Si un ejemplo queremos ir a las planificaciones, miren qué simple, con un clic nos lleva a este apartado. Recuerden que cada evidencia que se sube en una plataforma de estas o vamos a establecer en nuestro portafolio debe contar con una descripción. Porque si una persona, usted se lo va a compartir y simplemente ve la planificación, no va a tener un contexto. Si simplemente ve una imagen, no va a entender qué pasó ahí. Por eso la narrativa docente es tan fundamental en este proceso y más en la redacción. Entonces, miren un ejemplo de cómo pueden integrar una planificación. Sí que es bastante simple. Si a ustedes les gusta, señores, les invito a que puedan darse un paseíto por esas herramientas porque son muy buenas. La segunda herramienta es Google Site, que esa sí seguro la han escuchado mencionar bastante. Vamos a ver, ¿alguien ha tenido la oportunidad de trabajar con Google Site? Sí, maestro, sí. Yo sé que sí, porque esa es muy, pero muy fácil de utilizar. Y miren, aquí contamos con una gran variedad de plantillas también, que podemos seleccionar la que más nos guste. Y algo que me encanta de esta plataforma es la facilidad que le produce al usuario para trabajar sus acápites, para trabajar estas vertientes y la estructura. Y es que podemos ir trabajando a través de hojas. Si queremos colocar acá que esta va a ser nuestra presentación, simplemente ya la creamos y sería como una página nueva donde hacemos clic e inscribimos toda la parte que nos compete. Y es fácil de utilizar porque podemos integrar imágenes, podemos articular lo que ya tenemos en Drive, que mayormente almacenamos todas oh Dios mío, se me fue, nuestros recursos, nuestros instrumentos, nuestras evaluaciones, los instrumentos de evaluación, todo lo almacenamos acá, nuestras planificaciones y nuestros planes como tal en los procesos. Entonces, si todo eso ya lo tenemos en Drive, esta es una herramienta que nos ayuda bastante con eso. Igual que también Microsoft Suite, que permite la compatibilidad y adaptabilidad, que es uno de los principios.
para que no se me vayan a olvidar. Ok, entonces partiendo de esto, vamos a retornar a nuestra presentación. Por acá está, porque tenemos algo que queremos compartir con ustedes y vamos a tratar de no ocupar tanto espacio para que no vayan a picarnos por ahí. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un pequeño estudio de caso. Es bastante simple. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a dividir en 4 salas. Ya los tutores están por ahí preparados, tienen la distribución. Usted va a caer en una de esas salas y va a compartir un material que le vamos a facilitar también cuando estén dentro de las salas. Este estudio de caso tiene como nombre Desafíos en la adopción del portafolio docente en formato digital. Vamos a ver si el tutor Luis Daniel ya tiene todo preparado para que me dé una señal por ahí y saber que vamos a trabajar en esto. Vamos a ver. Es un caso bastante simple en cierto punto. Es bastante breve. Lo importante es que puedan compartir sus experiencias y descubrir qué posibles soluciones podemos extraer o crear a partir del análisis que vamos a hacer. Vamos a ver si si alguno de los tutores ya ha realizado las 4 salas y puede proceder entonces a dividirnos en grupos. Ok, perfecto. Entonces ya las salas van a abrir, entonces todos serán movidos a las salas en unos segundos. Así que nos vemos allá.
esas intervenciones que realizó cada maestro en las diferentes salas. Nuestro facilitador Lenny va a estar acompañando el proceso. Bien, la primera sala, ¿quién se anima a participar? ¿Quién es la persona que va a representar la discusión que se realizó en esa sala? Me comentan que no han regresado todos todavía. Por si no saben en cuál sala se estaban, la sala 1 pertenece a los que estaban la maestra Santa, la maestra Nadelsa, la maestra Mercedes. Bueno, La sala que nosotros estábamos era la 4, sala 4. podemos iniciar. adentro. Vamos a hacerlo de forma, entonces, democrática. Las personas de la sala 4 pueden empezar y tenemos la sala 3 también. Bien. Luego de la sala 4 va a la sala 3. Y cuando termine la persona de la sala 3, volvemos a dar los turnos. Entonces, para ir avanzando, empezamos con la sala 4. Los escuchamos. Bien, yo podría aportar algo, como dice. De acuerdo a lo que acabamos de ver, de estudiar, con relación al maestro Juan, lo que podemos ver es que el maestro Juan podría salir a flote en cuanto a lo que se refiere en la tecnología, simplemente uniéndose a los propios grupos de los propios docentes que tienen avances, ¿verdad? Significativo en cuanto al área tecnológica se refiere. Y que realmente el docente no es que no sabe, no es que no entiende el docente de mayor edad, o sea, de más tiempo, que tiene dificultades tecnológicas, sino que tiene quizás la dificultad. Entonces esa dificultad se podía remediar, como decíamos, a través de que ya sea el coordinador, ya sea el maestro, asociarse, juntarse, hacer grupos, porque dice que la unión hace la fuerza. Y ese maestro tiene todo, y tiene todas las características y conoce lo que es la planificación, la tiene su carpeta, tiene todo. Lo que le falta es ayuda, le falta un poquito quizás de orientación y le falta, como decíamos, que en pandemia la mayoría tuvimos que hacerlo, tuvimos que trabajar y se nos enseñó. Y el que no sabía, pues se ayudó y se auxilió del que sabía un poco más. Es decir, que es ayudarlo de manera que tomemos tiempo para eso, para esa persona, para que no se quede atrás. Esa es mi opinión. Excelente aporte de la sala 4. Muchísimas gracias, maestra. Ahora la sala 3. Muy bien, buenas noches a los demás. En resumen, la sala 3 decía, en conclusión, que lo primero que había que hacer en el caso de Juan era concientizarle de la ventaja que tendría al utilizar la plataforma como tal, como una herramienta para su trabajo. A la vez, luego de que estuviera consciente, ¿verdad?, enamorarlo de eso, podría apoyarse en los docentes que tienen mayores habilidades, ya sean maestros de informática o en grupos pedagógicos integrales o de cualquier docente que les sirva de apoyo. Y si bien decía la maestra anterior, ya en la pandemia todos estuvimos expuestos a aprender, ¿verdad?, y a entrar en este mundo de la tecnología, ya que no somos nativos digitales, pero somos inmigrantes digitales. Entonces, que esa realidad que él tiene, esa dificultad, de una manera digerible, pueda él tomarla en cuenta y que se interese por ella, y auxiliándose, ¿verdad?, de quienes tengan mejores habilidades y que él lo vea como una ventaja para su trabajo, no como una dificultad, y pueda ponerlo en práctica, enamorándose de la misma y que le sirva de utilidad. Muchas gracias.
Excelente, maestra Fior. Muchas gracias por darnos a nosotros a conocer eso que se estuvo comentando en su sala. Nos faltan los participantes de la sala 1 y 2. ¿Quién de sus participantes se anima a resumirnos aquello que se vio en su grupo? Tenemos a la maestra Santa. Nos comenta por favor la sala y procede a dar su participación. Escuchamos. Baja eso, por favor. Bueno, yo creo que estaba en la sala 1. En primer lugar, sabemos que todos pasamos por el proceso de Juan a través de la pandemia. Lo importante es motivarlo, como decía la compañera, motivarlo a través de socialización como estrategia, socialización centrada en actividades grupales. Aquel que sabe más, que tiene un poquito más de dominio de la tecnología, motivarlo y también sentarse en equipo con esos maestros que tienen menos dominio de la tecnología y así ahí se incendian porque ahí estamos todos unidos en un grupo. Siempre me gusta trabajar en equipo. Estamos en equipo, lo que están lentos en la tecnología, que no tienen buen dominio, y de que por cada equipo podemos poner uno que tenga mejor dominio, como decía la compañera, el maestro de informática, que también tuvimos que aprender rápido, porque hay muchas herramientas muy buenas que hemos podido conocer después de la pandemia. Excelente. Solo nos queda una participación más. La maestra dice que pertenecía a la sala 1. La sala 2 está faltante. Hemos visto que hay conclusiones similares acerca de la solución al caso del maestro Juan. ¿Alguien más de la sala faltante que quiera realizar el resumen de su grupo? Bien, al parecer estas son todas las participaciones que se han querido realizar. Hemos visto que hemos llegado a conclusiones comunes. La dificultad que se identificó en las diferentes salas es las dificultades tecnológicas que pueden presentar los docentes. En cualquier tema, todos conocemos a un Juan o hemos sido Juan. Y como ustedes proponen, es necesario ese apoyo de la comunidad educativa, de nosotros, los docentes, ayudarnos unos a otros para salir adelante ante las diversas situaciones y retos que nos propone ser un docente en el siglo XXI, donde están ocurriendo tantos cambios que traen nuevas posibilidades, pero también nuevas incertidumbres. Para cerrar este encuentro, nos gustaría escuchar la participación de máximo 2 personas acerca de qué les pareció, qué aprendizajes se llevan, cómo creen que esto les puede servir en su labor, en su práctica, para ir cerrando con este encuentro. ¿Quiénes se animan? Buenas noches. Excelente exposición del tema, muy interesante y muy oportuno para mí. Gracias. El maestro Ángel, para ir cerrando. Muchas gracias. Creo que es una experiencia significativa. Ha aportado bastante porque me sirve como aprendizaje y para poderme organizar y tener entonces una manera de optimizar mucho mejor el tiempo y mejor organización en lo que planifico. Excelente. Vamos a cerrar con Sandra. Muchas gracias, maestro Ángel.
Debo decir que no tenía buen dominio de la construcción, elaboración del portafolio. Y me he dado cuenta en esta explicación detallada, paso por paso, que he aprendido muchísimo hoy. Lo importante es estar disponible, dispuesto a aprender, a avanzar, a ser innovadores, porque mira todo lo que yo aprendí hoy. En la clase pasada, en esta, aprendí mucho. Hay mucho aprendizaje en esta clase, no sé, pero me gustó mucho la de pasada y la clase de hoy, porque he entendido, no sé, si es que antes no tenía el internet, estaba lento, que no escuchaba bien, pero ahora entendí bien la clase y aprendí principalmente del portafolio, que me encantó esta clase de hoy. Muy buena. Excelente, muchas gracias, maestra Santa. Para nosotros es un placer haber construido en conjunto con ustedes acerca del portafolio. Para ir cerrando y no robarle más tiempo, porque ya estamos un poquito pasaditos de la hora, estas fueron algunas de las referencias que ustedes pueden consultar para seguir aprendiendo acerca del portafolio. Y sin más, para nosotros ha sido un placer. Nos despedimos en esta noche. Que descansen, que tengan un feliz resto de la semana y quedamos a sus órdenes.